amigos, tenemos un nuevo tutorial sobre motor monofásico fase partida. Aquí tenemos las especificaciones, el modelo, voltaje 115 voltios, una fase monofásico. Tenemos aquí lo que es el amperaje 10 amperios, 3/4 HP, los caballos de fuerza. Y tenemos acá los RPM, la velocidad 1725. Esta es la marca de este motor que vamos a revisar. Y vamos a identificar los cables del motor. Aquí tenemos el capacitor de 400 microfaradios. Va a ser el capacitor de arranque del motor. Entran dos cables que entran al motor. Ya vamos a identificar dónde se conectan esos cables con estos cables que están acá sin identificar. A veces tenemos unos motores que tenemos los cables así sueltos y no están identificados. Entonces vamos a tratar de identificar cuáles son las bobinas del motor. Esta es la tapa donde se encuentran los bornes de las bobinas y podemos a través de los bornes identificar los cables. Vamos a quitar esta tapita. Muy bien. Aquí podemos ver los cables que están identificados con unos terminales y unas letras. Tenemos la letra T1, la letra A2 y como verán T3. Entonces tenemos que identificar cuál de ellos es la bobina principal y la bobina secundaria. Estos son los terminales que están ahí: T2, T3, A1, A2 y tierra, que es el cable verde más claro. Verde con amarillo sería la tierra. Tenemos negro, el rojo, el amarillo, azul. Con el teste o multímetro lo colocamos en continuidad, donde está la señal, esta que está acá, continuidad, para chequear cuáles nos dan continuidad entre ellos para identificar las bobinas entre estos cables. Muy bien, aquí identificamos los colores y los terminales. El T3 es el cable de color rojo, el terminal T2 es el cable número negro, perdón. El terminal A2 es el color amarillo. El terminal A1 es el color azul. Procedemos a medir continuidad entre ellos para ver quién con quién nos da continuidad para poder ir armando el circuito del motor. Verificamos la continuidad pegando los dos polos del multímetro y comenzamos a chequear cable por cable. Vamos a comenzar con el cable negro. El negro, ponemos la punta del tester con el cable amarillo. Ponemos la otra punta del tester. Como verán, no me da continuidad. Eso quiere decir que ahí ellos dos están internamente en el diagrama desconectados. Medimos el negro con el azul. Tampoco nos da continuidad. Procedemos a medir el negro con el rojo. El negro con el rojo si no da continuidad, como ven en el multímetro. Eso quiere decir que estos dos cables si están internamente conectados. Puede ser la bobina primaria o la bobina secundaria. Ya lo vamos a identificar ya. Ya sabemos que estos dos miden continuidad, que sería una bobina. Como vemos aquí el diagrama, sería el rojo T3 y el negro T2. Eso significa que sería la bobina primaria, rojo y el negro.
Serían estos dos terminales que vemos en el motor. Muy bien. Vamos a proceder a seguir midiendo ahora los demás para ver cuál otros dos nos da continuidad. Vamos a medir ahora la continuidad del capacitor con los cables restantes para ver cuál no coinciden, cuál es el cable que va para el capacitor. Medimos un polo del capacitor con el cable amarillo. El otro polo si no da continuidad. El amarillo con un polo del capacitor no da continuidad. De ahí vamos armando el circuito. Como vemos aquí ya tenemos un circuito preestablecido. Significa que entonces A1 va hacia el capacitor de arranque. Y A2 iría para la bobina secundaria y de esa bobina secundaria iría para el capacitor. Medimos el otro extremo del capacitor. Eso no debería medir, no debería ir directamente al cable o al borne directo que proviene del switch centrífugo. Medimos el primer polo, si nos da. Medimos el segundo, que nos da continuidad. Eso quiere decir que este cable, el azul, es el que viene del switch centrífugo a la capacitor. Vamos a verificarlo en el diagrama. Tenemos A2, que es la bobina que va al capacitor, y del capacitor sale al switch centrífugo o el freno y va al A1. Este sería el circuito de este motor centrífugo. Tenemos los dos terminales T2, T3, donde entra los 110 voltios, que alimenta la bobina primaria, y a su vez, estos al conectarse entre ellos va a alimentar la bobina secundaria para que pueda arrancar el motor y frenar con el switch de centrífugo. Aquí vemos el circuito ya más establecido. Vemos el capacitor, cómo está conectado el capacitor, la bobina primaria que es T2, T3 y la bobina secundaria conformada por A2. Ahora vamos a verificar para arrancar el motor los cambios de giro. Tiene un giro a la derecha y un giro a la izquierda. Estos giros van a variar según la conexión entre los terminales de las bobinas. Aquí tenemos un diagrama de la inversión de giro. Cuando es hacia la izquierda, T2, A2 y se conectan las bobinas entre sí. Vamos a empezar a conectar el negro con el azul, el amarillo con el rojo, según el circuito. Este correspondería a esta conexión. Negro con amarillo, azul, rojo. Para ver qué giro nos da. Debería darnos este giro. Alimentamos el motor conectando cada uno de los polos en 110 voltios. Enchufamos. Y ahí ya comienza a girar el motor. Vamos a esperar que frene. Ya lo desenchufamos. Esperemos que vaya disminuyendo la velocidad
y el freno centrífugo del motor interno haga que termine de parar el motor. Ahí ya está más lento, ya está parado ya está bajando la velocidad. Ahí vemos el sentido del giro. Viéndolo de frente, así como está hacia la derecha. Sería T2 a 2, T3 a 1. Vamos ahora a intercambiar los polos. Siempre T2 y T2 y T3, que es el primario, se van a combinar con los bornes de la bobina secundaria, con A1 y A2, para hacer la inversión de giro. Y ahí cambiamos los polos, azul con rojo y amarillo con negro. Entonces sería, este ya lo hicimos ahora. Vamos ahora a ver el otro sentido de giro, según los colores que vemos acá, amarillo con rojo y el azul con el negro. Vamos a ver qué giro nos da. Debería ser ya para la izquierda, al contrario. Debería ser este giro. Este ya lo hicimos ya. Vamos a hacer el próximo giro. Conectamos. Ya empezó a girar el motor. Vamos a esperar que el motor frene. Vamos a desactivarlo. Este da este giro. Le hicimos hacia la izquierda. Este ya lo hemos visto de frente hacia la izquierda. Ahí como verán, el sentido de giro va hacia la izquierda. El anterior es a la derecha y este es a la izquierda. Ahí vimos ya los dos inversiones de giro. Este sería un diagrama de conexión cuando es 110 o 220 voltios el motor. Y muchas gracias por su atención. Dantec.